Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el nuevo episodio de Snowdrop. Estos fueron unos días bastante difíciles por la noticia del fallecimiento de la actriz Kim Mi-soo. Y la realidad es que la venía piloteando bastante bien yo, pero empezaron a aparecer las despedidas de sus compañeros de elenco en Snowdrop y se me hizo bastante difícil el pasar de los próximos días. No soy una persona que sepa lidiar muy bien con muerte, a pesar de ya haberla enfrentado varias veces, me cuesta bastante, pero bueno, tenemos que seguir y por suerte tenemos este último regalo que nos dejó, que es poder seguir viéndola por lo menos un mes más en Snowdrop y viviendo a través de sus personajes. Así que vamos a ver este episodio que encima se viene bastante triste por la supuesta muerte del hermano de Yongro, así que se viene algo difícil que es el episodio 8 de Snowdrop. Vamos a ver qué pasa, ¿les parece? 은영우가? 아니 연평부대 행정병이 왜? Ojalá no se haya muerto y que sea toda una estrategia para hacerlo sentir más culpable. 보나마나 정신없을 곳에 뭐하러 갔을까? 보나마나 정신없을 테니 잘 챙겨 드셔야 할 것 같아서 도시락 좀. Punto para ella. 수고들 하네. Sigue vivo. Estamos muy centrados en el sonido de los latidos. 엄마한테? Me aterra. 우리 영로 Que protegeríamos a Yongro. 우리 영로 할머니 될 때까지 쫓아다니면서 잘 건사할 테니까 엄마는 마음 푹 놓으세요. 3살 차이밖에 안 나면서. 어서 일어나서 네가 그 약속 지켜야지. Si obligarlo a que se ponga bien. No. Eso no es bueno. 더 얘기하자. 신동입니다. 야 이거 무슨 소리야? 영우야 일 자면 안 돼. 영우야 자면 안 돼. 은영우 일어난다. 좀 깨워봐요, 깨워봐요. 아니 뭐라도 좀 해봐. 얘 깨워줘, 얘 깨워줘. 자면 안 돼. 영우야. Todavía es recuperable. Necesito que esté bien. ¿Qué problema este? Porque mirá si están hablando justo con la doctora. ¿Cuál es tu plan exactamente, Black Tiger? ¿Esa es la habitación secreta de la directora? Uy. ¿Pero que ella también es una espía norcoreana o 여기는 라인강. Rin? 여기는 라인강. VIP 나와라 이상. 동독을 거점으로 암약해온 북괴 공작원 임수호는 베를린 대학 경제학과 대학원생으로 신분을 위장, 올 초 국내에 잠입. Aparte ya hablaron de lo muy importante que es el hermano de ella para ella. Y si bien está actuando duro, Suho, entiende lo que acaba de pasar. 우리 오빠를 죽였다고. 오빠. 우리 오빠가 왜? Si no podés dejarla tampoco salir corriendo como loca. Cuidado. Ojalá que nadie haya visto eso. Qué bien que actúa esta chica, ¿eh? Las estaba espiando a todas. 만에 하나 놈들이 또 우리 속이면 눌러야지. Esta sala es oro, pero ¿qué puedo hacer para quedarme acá y que no me descubran? ¿Va a volver a hacer que está atado? Uy. Parece como que se está tratando de escapar. Eso es bueno. 타이밍. 그게 Entiendo que sos fuerte. 걔는 내 부하야. 부하. 저스트 동료.
Decíselo a ella, porque no está muy convencida de eso. Esa foto iba a ser un 분남이 problema. 협상했다고 해도 언제 어떻게 될지 한시도 마음 놓을 수 없는 상황인 거. 사사로운 감정 따위 추호도 없습니다. Mentiroso. Solo te vas a guardar la foto y te la vas a llevar al norte. 그런 배신자들과 윗선에서 다시 협상을 했을 리가 있을까? 왜 열을 합니까? Es una buena pregunta. 동서독을 넘나들며 암약했던 베테랑 공작원이 ¿Qué pasa en 10 días? ¿Elecciones? Sé que faltaba un poco para las elecciones. 은영로 어딨어요? 걔만 안전한 곳에 피신해 놓은 거 아니에요? ¡Ay, qué pesada que sos! ¡Cállate la boca! 은영로 Decile. 죽었어. 걔 오빠가 북한 간첩선과 교전 중에 죽었단 말 듣고. 영로 엄마가요? 아 어쩌나 정말로. ¿Sentís mal? ¿Persona asquerosa? Lo están velando. 내가 죽였어. Se murió en serio. 내가 우리 영을 죽인 거야. Porque no nos estarían mostrando esto si fuese solo un plan. Pues sería engañarnos. Y a mí si me engañan me hacen enojar. 아무리 북쪽과 협상을 했어도 저 무자비한 간첩들 손아귀에 있는데 어떤 일이 벌어질지 알아요? 어? 여보, 여보, 당신 정말 정신 바짝 차려야 돼요. Por más fría que suene y horrible y despreocupada porque realmente no les interesaban sus hijos, tiene razón. 아니 팔면 안 되나? Bueno, no es la hermana. 이거이 나한텐 목숨보다 귀한 거라. Ah, no me hagas eso. Aparte la aguja del suero es súper larga. 생사를 건 격전 속에서 적을 사살하고 전사한 고 은영우 해병이 생전에 마지막으로 하던 일은 하나뿐인 여동생에게 편지를 쓰는 일이었습니다. 이제 영원히 채워지지 않을 여백으로 남게 됐습니다. 지금까지 MBS 유용준이었습니다. 나 좀 내보내줘. Es que no vas a poder salir. Te quiero mucho, pero 우리 오빠 보고 싶어. vas a tener que esperar. Piane. Ay, la odio. 가요. 아무 걱정하지 마세요. 미세스 옹이 별짓을 다 해도 13명만 죽지 않으면 발장 도루묵이. Importante que le haya dicho eso. Porque quiero ver la cara cuando empiecen a morir personas. 분명히 나 매기는 거야 이거는. 그렇지 않고선 이럴 수가 없어. 아이고 진짜. Qué difícil toda esta vida de los coreanos. Porque ni siquiera se deben amar, nada. Es bastante triste. Es siempre un matrimonio por conveniencia. Salvo los que menos tienen que pueden elegir con quién casarse. Y ser felices con quien quieran. Pero no te vayas a enamorar de un millonario porque cagaste. 야. 내일 나 뭐 입으면 좋겠냐? Un cerebro, estaría bueno que te pongas. Va a tratar de hacerle una especie de santuario para que pueda despedirse. No podés caer y darle la bufanda en el medio de todo. Por eso la puedes dejar caer sin que nadie te vea. Fue muy considerado. Suma puntitos. 여러 개 새겨놨지롱. 나가라 나가라. ¿Por qué lo van a dejar solo con cuchillos? 파김치가 돼서 들어온다고? 네. ¿La torturan toda la noche? ¿Para que cuente cosas? Yo creo que igual a Pi la están usando desde el gobierno para espiar. Y que una vez por mes va a contar todo y vuelve.
creo que es una víctima más de todo lo que está pasando en estos momentos en el gobierno. 학생들이 무사하기를 바라는 겁니까? 격발기를 손에 쥐고 있었다니까요. 그거 터지면 싹 다 죽는다고. Odio la prepotencia que tiene esta chica. Pará un poco, flaca. 모르는 게 약이다 너한텐. 아는 게 병이라고. 나와. Igualmente, si fuesen más honestos, no necesitaríamos todo esto. 안전하게 해결하겠습니다. 저도 Es un payaso este tipo. O sea, se entiende lo que está pasando, ¿no es cierto? El gobierno está tratando de mantener la dictadura y tenemos agentes por afuera que, a pesar de que la odiemos a Hanna, ella está tratando de hacer las cosas bien por Corea del Sur y son las personas que van a terminar salvando a el país y a la democracia, porque no están recibiendo solo órdenes y están cuestionándolas. 다 풀어줘도 윤창수 안기부장 딸은 남겨야겠죠. A ella no la va a liberar. ¿Te quedan dudas de eso? 겁나면 돼. ¿Y qué vas a salir a los tiros? Uy, este idiota. 뭐 하는 거예요? No lo puedo creer. 왜 몰라? 당신 짓이라고 내가 풀어버릴 텐데. 왜 분호가 날 무슨 동네 똥개로 보는 겨? Ojalá lo maten rápido. 내가 하지 말랬잖아. 너 이거 Pero si te lo llevaste vos, tarado. No te va a creer nadie. 아니라니까요? La banco acá. ¿Quién te pensás que sos? Este chico tiene todos los números para acá morir. Y encima sacó un arma. ¿Estará cargada? Quizás no está cargada. Si apretás estás muerto. Estás muerto. Muerto, ya está. Ya está. Mira que yo no quiero matar a nadie, pero este chico está muerto. Encima no está Lin Suho cerca. Como para calmarlo. 아이, 잘못했구만요. Cuando empiezan a hacer esto es porque está todo muy mal. Ay, me da pena el señor. No, 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 al señor no le pegues. 넌 애비도 없어 이 새끼야! Yo al Black Tiger lo hubiese matado hace 2 capítulos. 인질들 다칠까봐 조심하는 거지. 씨, 코앞에 Loco, ¿no les enseñan a hacer nudos en el ejército? 어쨌거나 지하에 좀 비상구로 나가는 거지. Y pueden entrar por ahí también. Y este es un lugar que no conocen ellos. El problema es que si sale, se va a encontrar con que nadie quiere hacer nada realmente. 사살 좀 따라와. 상황 발생. 무조건 안으로 쳐라. 무조건. Es que no... ¿Qué? Van a quedar como... 들어가십시오. Se acaba de dar cuenta que está completamente solo. Bueno, se podría quedar escondido ahí porque todos piensan que salió. Así que ahora podría como esconderse en la habitación de... Es inteligente esto. Y jugar un poco a vivir dentro de las paredes. Porque supuestamente se escapó. Yo entiendo que no hay que matar a nadie, pero ustedes están jugando con fuego. Eventualmente se van a quemar. 동서독을 넘나들며 암약했던 베테랑 공작원이 Uy, la conversación con la doctora. Uy. Ok, Black Tiger. Muy buena la coreo. Átenlo bien, por favor. Va a tener un récord de desataduras. 기숙사에 갇힌 인질들을 모두 구출해서 국민들을 기쁘게 하는 게 유리할까? 아니면 모두 죽여서 국민들을 분노케 하는 게 유리할까? Aparte, los mataría antes de las elecciones, no durante las elecciones, y los voy a matar. 인민을 자식처럼 보살피는 어머니 당이 우리 버릴 리 없으니까. La misión siempre es más importante. Yo realmente igual no confío, ni en el norte ni en el sur. Para salir vivos creo que tienen que ellos manejar la narrativa.
y que después los sureños se encarguen del sur. Pero yo quiero vivir. 힘들겠지만 조금만 기다려. 내가 어떻게든 해줘. Siento que se dio por vencido Black Tiger también. Como que en principio tampoco sabe muy bien qué hacer, porque ya salió y no hay salida. Lo único que puede realmente él hacer es matarlos uno por uno. Y después ya no queda otra que salir. 그의 기숙사로 통하는 비상구리 연결되어 줄 알았다면 죽어도 안 들어왔어. Fue sin querer, ¿no? O sea, te amo, Chisu, estoy perdidamente enamorado de vos. Quiero que lo sepas, pero no quise entrar acá para verte. 오빠 일은 Ah, le voy a hablar del hermano. 정말 미안해. Sí. Odio los subtítulos porque arrancan al revés. 우린 Nosotros. 가을에 후면 떠날 거야. 나는 당장 널 내보내고 싶지만 Pero no puedo. 그럴 수 없어서. ¿Esto es para robarle el detonador? ¿O realmente fue honesto este abrazo? ¿Ella lo está trabajando o realmente lo siente? Es como que siento que ella lo está usando. Sí. Oh my. Te estaba usando, brother. 이 기숙사 폭발하는 거 ¿Vas a hacerlo? 맞지? I mean, están tus amigas también acá. Yo sé que es badass, pero... Che, siento que va a ser muy difícil para mí editar este video. Porque ya de por sí, no sé si vieron que el último fue medio bloqueado. Pero es muy largo este episodio. Y pasaron muchas cosas. Entonces, realmente no sé cómo voy a hacer para editar esto. Pero voy a tratar de dejar las mejores partes. ¿Vieron que está acá Chisu acompañándome hoy? Porque me acordé que en el álbum habían venido estas. Y tenía de todas. Así que nos acompañó Chisu en la reacción. Entonces, el episodio arrancó con la muerte del hermano de Yongro, que al final fue verdad. Nosotros vimos también cómo lo velaron, pero no solo cómo lo velaron, sino que vimos al padre de Yongro llorando solo. Y cuando una persona llora sola, nos confirma y nos muestran a nosotros eso, nos confirma que lo que está sucediendo es real. Porque si no llegase a ser real y todo lo que están haciendo es un movimiento de la prensa, o sea, de ellos con la prensa para poder hacer que el Lee Soo-ho se sienta más culpable y libere o por lo menos deje vivir a Yongro, y nos muestran eso, nos están engañando. Porque si no hay nadie viendo, ¿para qué están mintiendo? Y eso ya sería un problema que yo tendría gravemente con el director. Así que esperemos que haya muerto, porque si no voy a enojarme mucho, porque me molesta mucho cuando me engañan sin necesidad de ser engañado. Después de eso nos enfocamos en muchos temas. El primero, que es el más corto, es todo lo que tiene que ver con la directora Pi. Yo creo que ella es una víctima más de todo este proceso que se está viviendo en Corea del Sur en ese momento de la historia. Siento que ella está reportando a oficiales, está siendo espía de inteligencia para las agencias contrainteligencia. Así que, si bien es todo muy sospechoso, creo que es sospechoso por lo mismo que es sospechoso todo en estos momentos, que es una época oscura y que ella está siendo una víctima de todo eso. El tema es que eso le abrió la puerta a Black Tiger para descubrir muchas verdades, lo ayudó también a él a salir al exterior y se dio cuenta de la realidad, que no les interesa nada de lo que está pasando acá adentro, que hay un plan y que ese plan se tiene que cumplir para que las elecciones salgan bien, que el gobierno de turno siga en el poder. Las cosas que Black Tiger le dice a Lee Soo-ho para mí son muy importantes porque es verdad. Ellos, si quieren ganar elecciones, les sirve mucho que ellos piensen que van a salir en 9 días. Quizás dentro de 7 días
deciden entrar y matarlos a todos, o deciden terminar con todo esto para que el gobierno salga victorioso de esta toma de rehenes. Porque si los norcoreanos escapan, queda mal para las elecciones, pero si los atrapamos y los matamos, funciona. Entonces necesitamos que ellos en estos momentos estén tranquilos y piensen que en 9 días van a salir. Lo que está sucediendo acá, que me parece que es súper importante, que Lee Soo-ho está hablando de a nosotros no nos van a abandonar y nosotros debemos cumplir órdenes. Por otro lado tenemos a Black Tiger, que entiende que su gobierno los cagó y que si quiere hacer las cosas bien por la República Surcoreana, necesita él mismo terminar con todo esto, salir al exterior y exponer a las personas que hicieron este plan malévolo para seguir en el poder usando a norcoreanos. Él en estos momentos está desafiando órdenes y lo que tiene que hacer Lee Soo-ho si quiere sobrevivir es desafiar órdenes también. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que están diciendo. Realmente lo que le dice Black Tiger es muy cierto, porque ¿vos realmente creés que durante las elecciones te van a dejar escapar? Si bien hasta las elecciones no funciona para victimizarnos, si yo quisiese ganar puntos, te atrapo. Fin. Así que, ojo con esa conversación entre Black Tiger y Lee Soo-ho, porque también habla un poco de lo que venimos comentando desde que empezó esta serie, que hay personas desde Corea del Sur que están tratando de luchar contra la dictadura y que para eso tienen que desafiar a sus propios jefes. Lo mismo está haciendo Hanna afuera. La odiamos, porque me cae mal incluso verla. Pero ella, hablando con este periodista, al que odian aparentemente, está tratando de hacer justicia. Y para eso tienen que caer muchas personas de arriba de ellos, porque están jugando con algo que les enseñaron que no corresponde. Obviamente a mí me encantaría que en 3 años, 4 años, 5 años, es un chiste que se hace mucho en Crash Landing, Norcorea y Surcorea se unan para hacer una Corea y se termine con todos estos problemas. Pero en estos momentos son enemigos y si tus enemigos te ayudan, vos tenés que preocuparte. Así que tanto Hanna, Black Tiger, Yeongro, Lee Soo-ho incluso, deben desafiar a las órdenes que recibieron y cambiar la estrategia. Siendo que la única manera que tienen Lee Soo-ho y sus colegas de salir vivos de acá es cambiando la narrativa y decidiendo escapar, por ejemplo, en 5 días. Eso obviamente a ellos los pone más en peligro, pero es la única manera que ellos tienen la posibilidad de decidir cuál es el destino. Creo que lo próximo por lo cual vamos a tener que preocuparnos es el detonador, obviamente, pero no creo que nadie sea capaz de reventar ese detonador. La realidad es esa. Todos tenemos gente que queremos acá y si apretamos el detonador nos morimos todos. Y al final del día ellos no tienen problema en morir por la causa. Entonces, el detonador no es un aliado para Yeongro. No creo. Porque de última nos morimos y ellos están dispuestos a morir. Así que me gustó verla cómo lo usó, porque claramente se dio cuenta que es una diosa y que dice, bueno, esta es la mía, vamos a robarle a este muchacho el detonador. No creo que sea realmente el detonador un aliado para Yeongro, pero eso será un problema. Lo otro que será un problema es que Hanna está por venir y probablemente Black Tiger le dé la nota que anotó, Hanna se la va a dar al periodista y ahí se van a complicar las cosas. Así que yo imagino que ese va a ser el gran próximo problema que debemos enfrentar próximamente. Pero en estos momentos, Black Tiger lo único que tiene es esa nota y a Hanna la próxima semana. Así que no, mañana lo veo. Así que, gente, esperemos que este video no me lo bloqueen. Si ven la notificación de que se subió el video, vayan a verlo lo más rápido posible. Yo sé que por ahí están ocupados, pero lo más rápido posible vayan a verlo porque me lo bloquean y a veces me lo devuelven, pero a veces no. El número 1 fue bloqueado y destruido de la faz de YouTube.
Pero los otros volvieron. Así que quizás tienen suerte y vuelven, pero quizás no. Entonces, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y no puede ser que esté 2 horas dura este video. Chao.